enseñe. El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta que creo que tú habrás sido partícipe en algún momento y es si en algún momento tú has dado una rosa a alguien o quizás has recibido una rosa. Quizás en algún momento para el Día de la Madre, para quizás entregarle a alguien especial o de alguna manera lo tenías para algún arreglo en particular, ¿no? ¿Quién nos regala una rosa o no la ha visto? Nos gusta de alguna forma y es interesante que cuando te metes en el mundo de las flores y de las variedades que puedes encontrar, hay cosas bien interesantes realmente detrás de eso. Bueno, yo estuve investigando, hice mi tarea, como quien dice, y buscando en internet encontré algunas peculiaridades en medio de lo que es las flores. Y mucho de lo que nosotros conocemos pasa desapercibido, de hecho. Me sorprendí de encontrar algunas cosas muy excéntricas realmente y muy exóticas a la vez. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que las rosas no necesariamente son las flores más caras o las flores más hermosas o de más valor. Y cuando investigué encontré un ranking prácticamente sencillo o simple de las flores más caras del mundo. Y quiero mostrarte 4, hay muchas, ¿no? Pero quiero mostrarte 4 que están dentro del ranking y investigando en diferentes lugares encontré que estas se repetían y estas son las 4 primeras. Así que te las quiero mostrar para que sepas por qué. La primera es esta que está aquí, es la flor de azafrán. Es interesante esta flor y no porque cada flor específicamente tenga un valor en particular, sino porque el conjunto de ellas hacen posible hacer la esencia, la especia del azafrán. Y si tú conoces un poco acerca del azafrán, el azafrán es bastante caro realmente, es la especia más cara que existe en el mundo. Ahora, es interesante porque cuando tú quieres tener 1 kilo de azafrán, tú necesitas 1500 flores de este tipo para hacer solamente 1 kilo de azafrán. Ahora, ¿cómo lo haces? Es que sacas los estambres pequeñitos, esos que están ahí de color medio rojo, para poder así hacer esta especia. Y su valor no está tanto en que esta flor por sí sola vale mucho, sino que es tan laborioso hacer el azafrán que en sí esta flor es muy valiosa porque hay que conseguirla en masa. Y 1 solo kilo de azafrán te vale 725 euros. ¿Te imaginas? Vale más que tu celular quizás. Y es solamente 1 kilo de azafrán. Ahora, no es la única flor, encontré esta también. Esta es más interesante aún todavía. Esta es la orquídea de oro de Kinabalu, así se dice. Ahora, esta flor es interesante y es más exótica que la anterior porque es rara, es sumamente extraña y solamente vive en Malasia, en una isla que se llama Borneo. Y lo curioso de esta flor es que puede ser que en algunos casos sea más vieja que tú. Solo florece cada 15 años nada más. Se demora 15 años en florecer. Y lo bonito de esta flor es que muchos la usan de forma decorativa y solo una vale alrededor de 3.620 euros. Solo una, nada más. Y tiene un costo bastante alto, ¿no es cierto? Sin embargo, es así como a algunas personas les gusta moverse. No es la única. Ahora tenemos esta que está acá, que es la tercera, o quizás la segunda, estoy yendo en al revés, la segunda más valiosa. Y no te voy a decir cómo se pronuncia eso porque yo no sé. Y investigué por todos lados y no te voy a pedir que tú lo hagas porque no sé cómo se pronuncia lo que está ahí. Lo único que sé es que esta planta literalmente tiene un valor especial y más agregado. Su valor especial está en que esta planta naturalmente no es así. Ha sido alterada genéticamente y botánicos chinos la han movido y han generado esta planta después de 8 años de estudio e investigación en el campo de la ciencia agrícola. Y un comprador en el 2005 compró un ejemplar por $436.255. Solo una, nada más. Y es curioso porque es una planta bastante resistente a ambientes hostiles y una serie de circunstancias más. Y lo bonito de esto es que esta es una de las más caras. Pero si quieres ver la mamá, la reina, la más brava de las bravas, como dicen, es esta que está acá. Es la flor de Kadupul. Esta flor no solamente es cara, sino que es sumamente extraña y a la vez es sumamente frágil. No es cualquier flor. En primer lugar, no crece en cualquier lado del mundo, solo crece en Sri Lanka. Y lo curioso es que solo florece a partir de la medianoche, nada más. Si tú quieres ver florecer esa pequeña flor, valga la redundancia, tendrías que quedarte de madrugada en el campo en donde se establece, en lugares muy hostiles, y ahí mismo esperar a la medianoche y ver cómo va a florecer. Y solamente va a durar unas horas y aproximadamente al amanecer, casi a las 6 de la mañana, su flor se marchita y muere. Y solo tiene de duración unas cuantas horas nada más. El costo de esta flor sobrepasa
más el precio de las anteriores y usualmente se vende bajo subastas. Es curioso, es bastante alto. Ahora, yo lo traigo aquí porque es interesante y hasta irónico que muchas de estas flores y plantas hermosas muevan nuestra economía, no necesariamente la nuestra, porque ninguno de nosotros anda comprando flores tan desesperadamente, pero sí la de ciertas personas por apreciar esta hermosura o esta pequeña o pequeños distintivos para diferentes propósitos o fines. Y es curioso porque cuando tú tomas esta flor, y algunas de ellas pueden ser muy caras, pero son sacadas de su raíz o son cortadas, a pesar de que admiramos su belleza, de que vemos su complejidad, de que podemos tenerla incluso en nuestras manos, esa flor ya está muerta. Y una vez que tú la sacas de su raíz, no podrá una vez más volver a ser restablecida de esta manera y producir el fruto que puede producir estando en sus condiciones normales. Hay gente que paga una cantidad exacerbada de dinero simplemente por fines decorativos, pero tienen un ser muerto decorando el entorno que ellos desean. Ahora, lo curioso de eso es que yo puedo ser seducido por estas cosas y pueden ser muy interesantes para mí. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que solamente pueden evidenciarse mientras que yo estoy conectado a Dios. Y a veces es sutil que yo puedo desconectarme de Dios y aparentemente los demás ven cosas en mí, pero con el tiempo mi vida se va a marchitar si yo no me conecto a Dios. Hay cosas que solamente se van a mostrar si abiertamente yo tengo una relación con Él y la mantengo. Así que si tú eres un cristiano que viene a la iglesia, busca agradar a Dios, de alguna manera tú ya has leído este texto. Este texto quizás no es nuevo, pero hay verdades que están aquí y que definitivamente son no solamente buenas recordar, sino profundizar también. Y cuando tú comienzas a leer, Jesús comienza diciendo acerca de Él que Él es la vid. Y dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De forma muy sencilla, Jesús está diciendo de una forma agrícola, yo soy el ente por el cual Dios ha establecido su pueblo y su reino aquí. Es a través de mí que ahora Dios comienza a llevar sus frutos, los frutos de su reino, y los va a hacer evidentes a través de esta vid que soy yo. El que la cuida, el que la administra, el que la protege, el que la mueve desde distintos lugares, es el labrador y ese es el Padre. Pero hay pámpanos que están ahí arraigados en esta vid y la labor de estos pámpanos es producir fruto. Cuando tú lees toda esta sección, y de hecho lees más versos en adelante, pero por tiempo no lo vamos a hacer, te vas a dar cuenta que la idea central de Jesús es muy sencilla y es la idea de que cada uno de nosotros tenemos esta tarea de llevar fruto. Y la forma en la que lo vamos a hacer es que necesitamos producir para ser limpiados por la palabra de tal manera que nosotros podemos producir más fruto. Una vez que yo soy puesto en Cristo, yo tengo la tarea de comenzar a dar evidencias de que Dios comienza a morar en mí. Ahora, es interesante esto porque una de las cosas que me va a decir, así como un labrador ve la parra, la vid, que muchos animales tejen su telaraña o viene un animal y pone su nido o diferentes polvos y tierras caen alrededor de esta planta y obstaculizan el crecimiento. Ahora va a venir el labrador con agua, va a limpiarla, va a hacer de diferentes movimientos y va a procurar que esta vid esté en buen estado para que los pámpanos que están ahí presentes puedan desarrollarse, puedan crecer. Y lo que es hermoso es ver que Jesús dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De tal manera que hasta este punto uno puede entender claramente algo que ya sabe. La Biblia y la palabra de Dios es el agente que Dios usa para limpiar mi vida y llevarme a ser más productivo. De tal manera que mi relación con la Biblia es directamente proporcional a mi relación de crecimiento y de producción de fruto. Si yo mismo tengo una buena relación con la Biblia, frutos se verán en mi vida. De lo contrario, pasará lo contrario. Así que será muy obvio. Ahora, una de las cosas muy sencillas de entender, y no quisiera ir más allá, es que Dios espera que tú y yo
permitamos que Dios haga su labor en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros empezamos un proceso de transformación. Le pedimos: Dios, salva mi vida, transforma mi presente, transforma mi eternidad también. Y Dios comienza a hacer un cambio. Si antes mentíamos, ahora ya no mentimos. Si fornicábamos, si adulterábamos, ya no lo hacemos. Si vivíamos una vida egoísta, intentamos vivir en amor. Si vivíamos una vida en la vanidad y en el placer, se supone que ahora vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Y si antes vivíamos resentidos y amargados con malicia, ahora confiamos en la justicia de Dios. Este proceso suena muy fácil, pero en la vida cotidiana realmente nos toma mucho tiempo. A veces nos toma bastante tiempo y no es nada fácil de asimilar en nuestros corazones. Y si bien es cierto, luchar contra estas tentaciones en nuestra vida no es nada sencillo, no es menos cierto que el cambio que Dios quiere realizar en mí va más allá de la transformación de mi corazón. Dios quiere afectar todo mi mundo. Y eso incluye también a las personas que me rodean, los que están cerca a mi entorno. De tal manera que yo puedo llegar a entender que Dios espera de mí que yo sea un agente de transformación. No solamente que sea el punto de transformación, sino que mi vida sea un modelo para que otros también se transformen. Y eso va a depender que yo logre entender la idea de Dios de que más allá de la transformación hay personas que me están rodeando y que Dios las está poniendo para que mi vida inicie en ellos un proceso de transformación. Y yo pueda concretar la idea muy clara de que hay frutos que Dios está esperando de parte mía que tienen forma de hombres y de mujeres. Muchas veces estamos centrados en la debilidad que tenemos, muchas veces estamos centrados en los problemas que tenemos. Si esto tiene que ver con mi familia, si esto tiene que ver con mi trabajo, si esto tiene que ver con mi corazón, definitivamente todo eso tenemos que hacer. Pero el alcance de Dios no está limitado solo a tu corazón. Dios está esperando ir más allá y Él está esperando verte a ti como un nexo, un puente para llevar transformación a las personas que están cerca a ti. De tal manera que entiendas esta gran verdad, que los frutos también son personas. Y de hecho, de esto es lo que quiero hablarte hoy. Porque una vez que yo estoy conectado a la vid, una vez que yo estoy cerca a Dios y que vivo de Él, lo que Él está esperando de mí es que exista una reproducción de mí. Y no es suficiente con que yo me guarde todo. Dios está esperando que mi vida se refleje en otras personas. Ahora hay un verso muy conocido que lo puede aclarar de forma muy sencilla. Tú has leído este versículo, que es bastante conocido para aquellos que leen la Biblia. La Gran Comisión, así le llamamos. ¿Por qué? Porque es el momento en que Jesús se va a ir y nos deja el mandamiento a toda la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? Hay algo muy importante que mencionar en este momento. Y es que cuando Jesús dijo estas palabras, no estaban solamente los 11 que estuvieron y que quedaron con Él hasta ese entonces. Había una multitud. De tal forma que este mandamiento no es solo para el pastor. Este mandamiento no es solo para los líderes de la iglesia. O este mandamiento no es solo para el programa de Crece, que está enseñándonos de forma organizada la palabra de Dios. Este mandamiento es para todos. Y si Dios te demanda porque tú no eres un buen padre, si Dios te demanda porque no administras bien tu dinero, Dios también te demanda porque en las riquezas celestiales no te estás moviendo diligentemente. Y esta verdad también está dentro de esas cosas. Así que Dios está dejando muy claro lo que Él espera. Él está esperando que nosotros hagamos discípulos y les compartamos de Cristo. Pero es interesante porque dice también que necesitamos que ellos se bauticen. Y eso es lo que a mí me asusta un poco, porque cuando tú ves esto que está aquí, está diciendo de una forma muy directa, muy clara, que nosotros debemos ser los propiciadores de que personas se bauticen. Y yo pudiera hacerte la pregunta, ¿cuándo ha sido la última persona que se ha bautizado aquí en la iglesia, o quizás en otro lugar, porque tú le has instado a que lo haga, porque tú vienes siguiendo su cuidado, porque tú le vienes hablando, porque de alguna manera tú estás orando por esa persona? Porque eso es lo que está diciendo el texto, así de forma muy sencilla. Y no solamente hasta ahí, sino que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, bueno, eso está fácil, entonces vamos a abrir la Biblia de aquí una vez a la semana y les vamos a comenzar a enseñar la Biblia. Eso no dice que hay que pasar información. Si tú lees bien ahí, dice, enseñándoles que guarden. O sea,
una cosa es diferente, una cosa es yo pasar información de las reglas y normas de Dios, y otra cosa es enseñarle a alguien a que aprenda a sobreponerse a su carne y a sus debilidades y intente continuamente obedecer a Dios. Eso es diferente, eso no es fácil, eso no es sencillo, pero definitivamente eso es lo que Dios nos pide. Cuando tú ves en el diccionario la palabra discípulo, dice persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Bueno, nosotros no vamos a formar una escuela y no todos vamos a ser maestros, pero si lo vemos de una forma más práctica y sencilla, hacer un discípulo es buscar a alguien que te va a seguir. Es un seguidor. Y esta es la intención. Un discípulo literalmente es el que está siguiendo. Ahora, yo quisiera que te hagas estas dos preguntas que yo me las he hecho. Y yo no intento decirte con esto que yo las he respondido de forma perfecta. Creo que es una pregunta que hay que hacerse cada cierto tiempo, pero creo que puede revelar el estado de nuestra vida. Y te puedes decir lo siguiente: ¿qué de interesante puede tener nuestras vidas para que quieran seguirnos? Y otra, ¿qué puede ver un común mortal en mí para querer imitarme? Estas dos preguntas son muy directas y quizás dan algo de miedo. Pero cuando tú te observas y ves la tarea que Dios te ha dejado, hacernos estas preguntas es lo más sano. Definitivamente, hacer discípulos no es una tarea sencilla, pero no es imposible porque Dios nos dejó la tarea. Pero amerita atención e intencionalidad. Implica que tú realmente hagas un esfuerzo serio para que eso suceda, y no va a suceder de la nada. Ahora tú no tienes que volverte pastor, no tienes que ir al seminario, no tienes que abandonar tu trabajo para que ahora sí lo voy a hacer. No, a veces tú simplemente tienes que mirar alrededor donde tú te encuentras, porque existe una gran verdad. Siempre hay alguien a mi alrededor a quien yo puedo influenciar. Y no tienes que ir tan lejos, a veces solo mira a la persona que está a tu costado, y puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu esposo, tu esposa, tu madre o tu padre. Y por encima de las relaciones que encuentras, este es el mejor lugar para poder iniciar. Sin embargo, yo no me quiero dedicar ahí. ¿Y sabes por qué? Porque es muy fácil, es bastante fácil. Es bastante fácil que yo, que soy cristiano, que amo a Dios, que estoy buscando, quizás en mis luchas, obedecer a Dios, que mi hijo, que mi esposa, que mi esposo busquen a Dios porque sé que van a ser bendecidos. Esto es lo más natural y lo más fácil porque es mi esposa, porque es mi esposo, porque es mi hijo o porque yo soy su hijo. Entonces esto es muy sencillo. Pero yo intento decirte que hay personas que están a tu alrededor y que no están tan cerca a ti. Y que muchas veces en ese entorno nos movemos más indiferentemente. Como por ejemplo, la gente con la que trabajas. Quizás ese jefe que es un poco incisivo, que es un poco problemático, pero que tiene contacto contigo y tú puedes ser de bendición para él o para ella. Quizás es un compañero de trabajo o un subordinado. O quizás en el centro de estudios, un profesor o un compañero de estudios, o simplemente el que vende en el kiosco, nada más, a que tú continuamente le compras una hamburguesa o una gaseosa, pero tienes la oportunidad de generar una amistad. O puede ser en la iglesia, puede ser que en medio de la iglesia a un amigo con el cual te ríes y te lo tratas y te desenvuelves de diferentes maneras, o un hermano que es nuevo aquí en la iglesia y que necesita avanzar y quizás nadie se le acerca, pero tú puedes iniciar ese paso. O puede ser ese hermano del que sabes que está andando mal y hasta ahora no te has acercado a decirle lo que está haciendo o corregirle con amor. La mayoría de nosotros somos muy rápidos para pensar en los que están cerca de nosotros, pero somos muy lentos para pensar en que esta tarea de hacer discípulos se mueve en un entorno incluso un poco más amplio, en la gente que a veces no está tan cerca a mí, como los que trabajan conmigo, los compañeros de trabajo, como los compañeros de estudio, o otras personas que están en ese entorno. Si nosotros nos hemos estado moviendo de esa manera, desconsiderando esta realidad, lo más probable es que existan ciertas razones de por qué eso sucede. Entonces, yo tengo esta pregunta como para responderla. ¿Por qué es que un cristiano deja de mirar las vidas de las personas como un objetivo para su vida? Y de pronto solo nos concentramos en mis situaciones, en mis cosas, en mis proyectos, en mis debilidades y no vemos más allá. Bueno, hay muchas razones, yo creo que hay demasiadas razones, pero en medio de las circunstancias yo quisiera considerar solo dos que voy a desarrollar hoy porque no nos alcanzaría el tiempo para ver más. Así que vamos a ver una de ellas primero. La primera razón, y quizás la más básica y la más sencilla, es porque aún no hemos logrado ver que no se trata de nosotros. Esto parece un poco simple, pero voy a desarrollarlo a lo largo de estos minutos. Muchas veces nosotros pensamos demasiado en nosotros.
Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos por diferentes razones. A veces porque hay un problema de salud, a veces no hay dinero y las deudas nos han abrumado, a veces son los problemas familiares o los hijos que se salen de control. Hay muchas razones y muchas otras cosas que quizás no están en estas imágenes, pero hay muchas cosas que nos permiten acercarnos a Dios y buscamos de Él, y quizás Dios comienza a traer sanidad a nuestras vidas y comienza a buscarnos y de alguna manera encontramos solución a ciertos problemas y nos acostumbramos a pensar de alguna forma que Dios siempre va a estar dispuesto a solucionar nuestros problemas y no lo de los demás. Y de alguna manera el tamaño de mis problemas me han generado una sobreatención a mis necesidades, que yo no tengo un espacio en mis pensamientos ni en mi corazón para considerar a personas que no tienen a Cristo y que tienen problemas peores que los míos. Y en medio de esas circunstancias, yo no solamente me abrumo con mis problemas y mis debilidades, sino que no tengo espacio para pensar en aquel que me rodea y del que Dios me está pidiendo cuentas también, y del que yo debiera influenciar en su vida. Muchas veces nosotros nos movemos de esa manera por una razón sencilla, y es que nosotros terminamos viendo a Dios con ojos humanos. Y Dios está esperando que te pongas los lentes de su palabra para que cuando tú pienses en Dios y lo veas, puedas considerar a Dios tal como Él es. Y la única forma de hacerlo es conociendo su palabra. Ahora, quiero mostrarte algunas ideas muy sencillas. En primer lugar, Dios no tiene un plan para tu vida. Muchas veces hemos dicho eso. Y lo decimos con la intención de que Dios pueda ser claro con nosotros y tengamos claramente la idea de que Él está moviendo las cosas soberanamente y nada se le escapa. Y si bien es cierto, Dios tiene un plan grande, pero no es un plan para mí. Él tiene un plan para establecer su reino y Él nos está invitando a ser parte de Él. Cuando tú ves al hombre que tiene grande valor y de pronto tú ves que Dios entrega hasta su propio hijo por el hombre, no es que Dios está enamorado del hombre. Es que cuando Dios creó al hombre, a diferencia de una piedra, puso su imagen en él. Y el hombre tiene el valor por encima de toda la creación y lo más grande que existe, no porque el hombre es un chispazo de inspiración de parte de Dios, sino porque cuando Dios lo creó, le puso su imagen. Cuando el pecado entra y deteriora esa imagen, ahora Dios va a emprender un tremendo plan, un megaproyecto que va a durar toda la Biblia para restablecer esa imagen. Si bien es cierto, el hombre, por consiguiente, va a ser no solamente amado, sino restituido, lo que a Dios le importa en primer lugar es su imagen, porque el centro, no somos nosotros, es Dios. Pero muchas veces nosotros actuamos como si Dios fuera el centro. Dios no es un doctor que sana enfermos y que luego los deja para que vivan bajo sus planes y sus propósitos personales. Dios es un constructor que va en busca de sus herramientas deterioradas por el pecado para seguir moviendo la construcción de su plan. En vez de ver a Dios como un doctor, deberíamos verlo más bien como un técnico que va diseñando sus herramientas que están deterioradas y las va arreglando. Cuando tú ves este salmo, que es bien conocido, dice ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de mi nombre. No, ¿que no era el mío? ¿Que no que Dios nos ama tanto? No es que yo soy el centro, no, es Dios. Y es interesante que el salmo más hermoso que habla del cuidado de Dios no está centrado en mí, sino en Dios, porque Dios es el centro. El problema es que muchas veces yo estoy acostumbrado a yo ser el centro. Ahora, hay algo que va a revelar que cuando yo vivo de esta manera, muchas veces yo evidencio, y es el hecho de que muchas veces no hemos crecido y por esa razón no tenemos espacio para los demás. Y te lo voy a demostrar de forma sencilla. Cuando un niño le gusta algo, ¿qué dicen? Eso es mío, ¿no es cierto? Y si tú le pides prestado, él dice, no, es mío, ¿no es cierto? Y si él ve que tú tienes algo que se parece al suyo, él dice, eso también es mío. Todo es mío, lo mío es mío, lo tuyo es mío y nada mío es tuyo. ¿Me entiendes? Así funcionan los niños. No vamos a matarlos por eso, sino que son tan ingenuos, tan pequeños, que literalmente en el medio de su vida no cabe en su mente la posibilidad de pensar en el otro, porque su desarrollo no se lo permite todavía. Cuando nosotros vivimos solamente pensando en el mío, muchas veces desarrollamos
un cristianismo centrado o una vida centrada en el mío, y eso evidencia que somos infantiles cristianamente hablando. O pudiéramos decir que tenemos un infantilismo cristiano, porque no hemos aprendido a ver más allá de mi necesidad. Y en medio de las circunstancias en las que nos encontramos, las necesidades de otros no son prioridad. Y no tenemos espacio para que otros experimenten a Dios a través de nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que cuando nosotros tenemos este estilo de vida, y a veces lo hacemos inconscientemente, muchas veces nosotros, en nuestra propia vida, cuando vemos a alguien que no conoce a Cristo y que hace cosas que nosotros no haríamos porque somos cristianos, en vez de verlo con ojos de misericordia, lo juzgamos. Y no solamente lo juzgamos, sino que lo condenamos. Y hablamos de que debería hacerse de otra forma. Y lo peor de todo es que en ningún momento a veces pasa por nuestra mente acercarme a esa persona, compartirle a Cristo y esperar que sus ojos sean abiertos para que vea su error, sino que rápidamente le juzgo. Y ahí está la vecina que me hace la vida imposible y que de alguna manera es incómoda para mí, y yo la juzgo o le juzgo y no pienso en por qué esa persona es así, considerando que no tiene a Cristo. O puede ser que esto no sucede tan lejos, sino que aquí entre nosotros. Muchas veces yo tengo una vida que no es un modelo necesariamente para otros, y muchas veces yo no quiero vivir bajo ese estándar, y lo que yo hago usualmente es no estar dispuesto necesariamente a vivir un modelo de cristiano, pero sí estoy muy dispuesto a ver las grietas de los demás. Y no solamente ver las grietas de los demás, sino que muchas veces yo, en vez de poder confrontar a mi hermano y acercarme de forma personal, yo tiendo a comentarle al que está a mi costado: él debería hacer eso de esta manera, o ella debería hacer esto de esta forma, o estas cosas se deberían hacer así y así. ¿Y sabes por qué no nos acercamos de forma directa? Porque estamos como niños. Y mucho menos consideramos el hecho de que yo me acerque a esa persona más lentamente, me gane su corazón, me acerque a él y genere confianza, como para que más adelante o quizás en el camino yo genere influencia a largo plazo y le ayude a avanzar más allá del mismo error en que se encuentra. Porque estamos pensando en nosotros. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque sabemos que eso es un reto para nuestra santidad, para nuestro corazón, para mis prioridades y para mi carne. Y por esa razón yo no quiero ir un poco más allá. Ahora Jesús dice lo siguiente, en ese texto que hemos leído: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, no dice un poquito, sino que nada podéis hacer. Ahora, si nosotros estamos en esta esfera y nos encontramos en esa posición en la que estamos siendo como infantiles cristianos, hay solo un consejo sencillo: conéctate a Dios. Replantéate nuevamente, porque la pequeñez espiritual es producto de desnutrición espiritual. Así de sencillo. Jesús dice que nosotros necesitamos permanecer y dar fruto, porque eso nos va a permitir dar fruto. Permanecer es quedarte donde tú estás. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, Dios te sacó de las fuerzas de las tinieblas del pecado y te clavó en la gran vid, la vid verdadera. Y lo que Dios está esperando es que permanezcas en ella. Ahora, esto no tiene que ver con que tú vas a perder la salvación, de que de pronto vas a no ser hijo de Dios y te vas a ir por otro lado. Lo que está diciendo Dios de forma muy directa es que tú debes cultivar continuamente una intimidad cercana con Él. Y invertir continuamente en la palabra de Dios, en oración y en una relación continua que comenzará a evidenciarse en tu amor y en una visión más allá de tu propia persona. Pero cuando tú no haces esto, entonces solo hay espacio para ti y solamente permanecen tus prioridades. Y lo que Dios tiene planificado para sus hijos queda relegado a un segundo plano. No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vid, sino de que sencillamente deje que la vida de la vid fluya por el pámpano. Y hay un error. Que la vida de la vid fluya por el pámpano. Y esta es la intención. Así que de una forma sencilla, sin afán de hacernos más complicadas las cosas, tenemos que pensar algo. Muchas veces nosotros no estamos viendo más allá porque estamos muy cómodos en donde nos encontramos y no hemos crecido. Y cuando Dios nos dice anda más allá, nosotros le decimos: Dios, esto no es para mí. Quizás yo me muevo, pero no hasta este punto. Pero eso es solo un síntoma.
hay uno más y quisiera que lo veas conmigo. Muchas veces nosotros no invertimos en otras personas porque crecemos en actividad, pero nos estancamos en influenciar. Crecemos en actividad, pero nos estancamos en influenciar. Y hay un gran problema en las iglesias en el tiempo moderno y se llama activismo. Y el activismo es la confusión de los cristianos de pensar que las tareas o actividades de la iglesia sustituyen una relación personal y continua con Dios. O sea, yo puedo estar haciendo diferentes cosas en la iglesia o quizás unas cuantas cosas, pero lo agitado de mi vida y las complicaciones que tengo no me permiten implementar o alimentar una relación cercana con Dios. Y quiero que sepas una cosa, hermano. ¿Sabes? Para yo preparar este tiempo, esta enseñanza, yo he pasado un tiempo de orar, de ahí un tiempo de estudiar el texto, de ahí un tiempo de preparar cada pedacito de cosas que uno va a decir. Y te puedo asegurar que eso toma bastante tiempo realmente, no es tan sencillo. Y en medio de eso, todos los que predicamos aquí sabemos que el tiempo que usamos para preparar necesariamente esta predicación no es el mismo tiempo que nosotros tenemos personal con Dios. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que nos toca enseñar, de acuerdo a lo que Dios nos va guiando y programamos, necesariamente se ajusta a todo lo que yo estoy pasando en este momento. Y Dios tiene más que decirme a veces detrás de lo que está aquí. Y yo tengo que tener mi tiempo personal con Dios. Así que, así como tú, yo y cualquier persona que nos movemos en la vida cristiana, no nos sobra el tiempo. A cualquiera de nosotros realmente es una lucha buscar espacio, renunciar a otras prioridades y mover nuestro tiempo y nuestra vida para permitirle a Dios guiar nuestro corazón y guiar nuestra vida. Así que eso depende de la preponderancia que Dios tiene para mí. Y la razón es porque muchas veces nos confundimos. No nos damos cuenta que en medio de las circunstancias, el activismo es no permanecer. Y eso es así porque el activismo sustituye mi intimidad con actividad eclesiástica y reemplaza de alguna manera la cercanía que tengo con Dios con cosas que yo hago en la iglesia. Y alguien nos ha hecho creer que en medida de que yo hago cosas en la iglesia, yo estoy bien con Dios, y eso es una mentira que Satanás pone en nuestras cabezas. Y nos hace sentir seguros porque de pronto vemos que algo avanza o crece, y esto no es lo que Dios quiere. Y esto no es lo que Dios espera. Nosotros nos confundimos y como humanos cometemos errores, pero nos confundimos abiertamente en este punto y confundimos la religión con una relación. ¿Y sabes por qué? Porque a veces se parecen y a veces yo pudiera confundir las dos cosas porque están muy cerca. Y cuando tú buscas en el diccionario ves la diferencia. Una religión en el diccionario es el conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano o con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. En otras palabras, son muchas cosas que hay que hacer. Actividades, actividades y actividades y actividades. Eso es religión. No importa si lo haces aquí o en cualquier lugar, pero son cosas que haces para Dios sin Dios. Eso es religión. Pero relación es el intercambio constante, constante, de experiencia y vida entre dos o más entes, correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. En otras palabras, interactuar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo algo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios algo y Él te respondió? Porque eso es una relación. Si tú no estás moviéndote en ese momento o en ese lugar, puede ser que tú inconsciente o conscientemente te estás cayendo en este problema. A veces algunos de nosotros sabemos que deberíamos ser de influencia para algunas personas y hacemos lo necesario, pero de pronto las actividades nos abruman y nos damos cuenta que realmente no estoy invirtiendo tiempo en acercarme a esas personas y poder amarles o poder invertir más de mi tiempo. Quizás solo estoy cumpliendo y eso no es lo que Dios espera. Y si ese es tu caso, puede ser que tú seas de esos creyentes estacionados, de esos creyentes que están en la carrera y que van avanzando, pero que hay un tramo de la carrera que ya es un poco complicado, que el carro se tiene que meter ahí, pero es un poco difícil, y quizás tú decís, no, mejor me paro acá al costado y pongo mi luz ámbar y me quedo ahí bonito y no le hago daño a nadie, no hago tráfico, pero no avanzo. Así de sencillo. Y te lo voy a poner como un ejemplo en la iglesia, y solo es un ejemplo, pero pudieran haber más. En la iglesia nosotros tenemos un proceso para poder movernos de una forma puntual
para madurar en la vida cristiana. Tú entras a tu discipulado, me conecto, luego entras a me involucro, luego entras a me extiendo, y tú vas avanzando en las lecciones que vas aprendiendo de la Biblia. Si tú entras a me involucro, tienes la oportunidad de servir en un área de conexión. Y servir en un área de conexión lo catalogamos de esta manera, como las actividades que generan limpieza, que generan coordinación, secretaría, comida, diferentes cosas que están en logística para que el área o el servicio de influencia se lleve a cabo, que es abrir la Biblia y compartirlo con otras personas, es entrar a liderar a otras personas e invertir tu vida en otras personas porque los vas a cuidar y vas a ser como un mini pastor que verá por otras personas, ser líder de casa de paz, ser un maestro de escuela dominical, no ayudante, sino maestro que enseña, ser un líder de jóvenes que tiene la posibilidad de aconsejar, de guiar y de pastorear un grupo de personas, ser un líder de casa de paz que se le dejan gente a su cargo. Eso es ser un servicio de influencia. Ahora, el detalle es que hay algunos cristianos que están muy cómodos aquí, servicio de conexión. Y esto no significa que es malo, es necesario, lo tenemos que hacer. Y sigámoslo haciendo porque si no la iglesia no se mueve. Sin embargo, cuando yo me siento desarrollado simplemente aquí, yo tengo un gran problema. Yo no estoy entendiendo que Dios está esperando en mi vida frutos en forma de hombres. Y si yo todavía no califico para llegar acá, entonces ¿qué estás esperando para calificar? Porque Dios no está esperando que solo te quedes ahí, te estaciones bien, te sientas muy bonito. Dios está esperando más de ti. No todos van a ser pastores, no todos van a ser líderes de casa de paz, no todos necesariamente se van a mover aquí, pero todos tienen la responsabilidad de influenciar. Y eso sí Dios lo deja claro. Así que si hay algo que está mal ahí, entonces corrígelo. Si tú tienes la posición para influenciar, y si tú ya estás ahí, y si tú tienes la responsabilidad de velar por otros, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, entonces yo quiero dar ciertos consejos que personalmente a mí me ayudan bastante. Y de hecho, en este año estoy buscando aplicarlos mucho más todavía. Dice ahí, tener el cargo de influencia no es suficiente para influenciar, porque realmente no es suficiente. Enseñar a mis ovejas o enseñar a las ovejas no es suficiente para influenciar. Saber lo que le pasa a las ovejas no es suficiente para influenciar. Porque yo puedo saber lo que le pasa, yo puedo enseñarles y yo puedo tener el cargo y no necesariamente esa persona me ve como un agente de influencia. No necesariamente esas personas están tan cerca a mí que mi vida es un ejemplo para ellos. Y eso va a depender de mi cercanía, de mi esfuerzo. Así que hay algunos consejos que puedes tú responder con algunas preguntas muy sencillas. ¿Qué estoy haciendo para que mi oveja dé el siguiente paso en su vida cristiana? ¿Qué es lo que le toca hacer? ¿Cuál es mi tiempo disponible en la semana para que estas personas sean atendidas por mí? ¿Estás orando por estas ovejas? Y yo creo que esta pregunta muy chiquitita es la más reveladora. Porque muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para orar por nosotros mismos. Pero si tú sí estás orando por tus ovejas, eso significa que hay un buen porcentaje de que estás andando bien. Y de que estás teniendo cuidado de ellos. Que estoy haciendo intencionalmente para decir que estoy haciendo un esfuerzo serio para ser guía. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer eso? No podemos jugar a la iglesia. A veces nos gusta movernos por el camino de menor resistencia y muchas veces eso no es lo que Dios espera. Realmente eso depende del esfuerzo que nosotros queramos hacer. A ver, vamos a ver, aquí se movió, ahora sí. Eso depende del esfuerzo que nosotros querramos poner. En nuestras vidas, usualmente hay muchas cosas que pasan y que a veces pasan inadvertidas. Pero en nuestra historia, en nuestro testimonio, para que lleguemos aquí, hay muchos nombres. ¿Te acuerdas de aquel hermano que te estuvo buscando, que se acercó a ti, que invirtió tiempo en ti? Bueno, en medio de esas circunstancias hubieron personas que te buscaron, que te amaron, que te levantaron, que te enseñaron, que te corrigieron, quizás hasta que te toleraron. En otras palabras, a ti te amaron. Y Dios movió todas esas cosas para que una persona te mueva ahí. Ahora, si tú estimas a esas personas que impactaron tu vida, ¿por qué no pasar de la lista de los impactados a los que impactan? Porque ese es el llamado que Dios te está haciendo. Que tú no te quedes en esa posición, sino que te sumas al otro lado. En la noche vamos a tener una actividad que tiene que ver con alcanzar a diferentes personas, que puedan conocer lo que tú conoces. Y si tú tienes tu invitado, no solamente lo traigas hoy día, ora por él, búscalo, anímalo, vela por él, facilítale las cosas para que pueda llegar. Y si tú no tienes un invitado,
Lo mínimo que puedes hacer es acercarte y saludarle y darle la bienvenida a esa persona que está llegando dentro de nosotros, y a la vez también puedes preguntarle su nombre y puedes orar por él. Pero quedarte sin hacer nada no es ser intencional con lo que estás aprendiendo en esta mañana, porque es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Así que no solo en esta actividad de la noche, sino que continuamente nosotros hemos de sembrar en la vida de otras personas. No tienes que ser perfecto, pero hay cosas que Dios ya ha hecho en ti y tú puedes influenciar en otras vidas.